Buenos días, les habla Gabriela Araya, analista de mercados. Partimos el día de hoy con esta nueva sesión de la Bolsa Europea, luego de haber ya finalizado la primera parte de esta conferencia en línea, que recuerden que realizamos el último día martes de cada trimestre para poder prepararnos un poco para lo que se viene para el próximo trimestre. En este caso nos tocó esta conferencia en línea ya finalizando el tercer trimestre de este año 2016. Partimos mirando ya qué es lo que se viene para el último trimestre del año. De hecho, esta es la última semana del mes de septiembre, así que justamente termina esta semana. No se olviden que vamos a estar haciendo exactamente lo mismo ya en el último trimestre de este año 2016, preparándonos para la apertura del año 2017. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar netamente en los movimientos que hemos estado teniendo en la bolsa europea, principalmente monitoreando un poco de cerca lo que ha estado ocurriendo con el DAX, con el IBEX, con el CAC y entre otros temas más. Ya les voy a estar mencionando lo que vamos a estar viendo. Antes de comenzar, y como siempre, sí les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este mercado. Recuerden que el operar con margen puede resultar en pérdidas que pueden superar sus fondos depositados. Por favor, asegúrense de comprender por completo cuáles son los riesgos relacionados a este tipo de inversión y busquen el asesoramiento en el caso de que sea necesario. Recuerden que FXCM ofrece solo un servicio de ejecución de órdenes. Cualquier análisis, opinión, comentario o material proporcionado durante esta presentación es suministrada con fines informativos y educativos y no pretende ser una oferta, recomendación o solicitud de compra o venta. También tengan presente que el rendimiento pasado no es un indicador de rendimientos futuros y también recuerden que una de las limitaciones de los resultados de rendimiento hipotético es que están por lo general preparados con el beneficio de la retrospectiva. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato a los contenidos que vamos a estar revisando el día de hoy. Les voy a dar en realidad una pequeña introducción, luego nos vamos a ir a evaluar un poco cómo está la salud económica en Europa, en particular cuáles son los principales índices de la bolsa europea. Hay muchos que todavía no conocen cuáles son los principales índices de la bolsa europea y después de eso nos vamos para revisar las perspectivas de cierre del año en el DAX, en el IBEX y en el CAC. Les recuerdo que si tienen cualquier duda me las pueden ir haciendo llegar a través del chat. Tienen habilitada una pestaña en la página en la cual están viendo esta transmisión para que ahí puedan enviarme todas las consultas que quieran. Por supuesto, también son bienvenidos los comentarios que me pueden hacer llegar. La idea es que podamos tener distintas opiniones de mercado y que las puedan compartir junto a los otros traders que están dentro de esta sala compartiendo esta conferencia en línea. También, si es que tienen cualquier otra duda, me pueden enviar un correo a espanol@fxm.com y también los dejo a todos invitados a que puedan seguirnos a través de las redes sociales. A mí me encuentran principalmente a través del usuario de Araya FX. Así que ya visto eso, nos vamos un poco con esta introducción. Partimos durante este año 2016 con una gran pregunta, que es en realidad la gran pregunta que se hacen todos los traders y que tiene que ver principalmente con dónde vamos a estar invirtiendo durante este año. Habían algunos dentro de los principales gestores de patrimonio a nivel mundial que ofrecían o presentaban en realidad oportunidades para este año 2016, principalmente en el mercado europeo, en la bolsa europea. Teníamos algunos analistas de BNP Paribas que proyectaban un alza, por ejemplo, en el IBEX 35 para finales de este año en torno a los 11.400 y los 11.500 puntos. También habían algunos analistas de Ant Bank que tenían su objetivo para este mismo índice en torno a los 11.450. Yo creo que gran parte de ustedes recibían información o veían los principales portales de noticias a nivel mundial que apuntaban a la economía de la bolsa europea o del mercado europeo en particular como uno de los principales instrumentos a monitorear dentro de todo este 2016. Ahora, lamentablemente no hemos tenido esos movimientos hacia el alza que se proyectaban a principios de año. El IBEX 35 solamente ha alcanzado un máximo en torno a los 9.297. Ha estado bastante pegado en torno a niveles que se tenían del año pasado, que han estado apoyados por la incertidumbre que se ha estado generando en el mercado. Ya lo mencionábamos en la sesión de la mesa redonda hace unos minutos atrás, donde gran parte de los movimientos de la bolsa en general ha venido o ha tenido como principales motores, por ejemplo, los movimientos dentro de la bolsa en China, como por ejemplo también los movimientos dentro del mercado accionario en general a partir de la incertidumbre que hay por un yen fuerte, en el caso de Japón, por la desaceleración económica en China,
un renminbi, que es la principal divisa china, que también ha estado con fuertes movimientos hacia el alza. Hemos tenido también preocupación a partir de lo que ha estado ocurriendo con el Brexit, ¿cierto? Eso generó fuertes movimientos dentro del mercado accionario en general durante el día 24 de junio de este año, luego de darse a conocer la votación. Gran parte de los índices accionarios tuvieron una fuerte caída a partir de ese hecho puntual. Lo habíamos tenido también a principios de año con las caídas que se habían presentado en las bolsas en China, que fueron generando arrastres hacia la bolsa, por ejemplo, asiática en general, luego también la bolsa norteamericana, por supuesto que también estaba afectada la bolsa europea. Y hoy en día también tenemos la preocupación de que la economía de la zona euro no ha estado mejorando luego de todos los estímulos que se le ha estado entregando a la economía. De hecho, los estímulos entregados a la Unión Europea por parte del Banco Central Europeo alcanzaron la máxima expansión que se había visto en la historia en marzo de este año. Y aún así no hemos tenido el levantamiento de la economía en particular. Recordemos que en marzo del año 2015 se comenzó con el QE por 60 billones de euros entregados por el Banco Central Europeo que iban a estar finalizando en el mes de septiembre de este año 2016. Recuerden que eso ya no está finalizando en esta fecha, de hecho todavía se están entregando esos estímulos y eso vino con una modificación que se le hizo en marzo del 2016 a este programa de estímulos. Esa fue en la reunión de marzo del 2016 donde el Banco Central Europeo evaluó el resultado que había estado teniendo esta primera etapa del QE un año después, donde vio que efectivamente no se estaba teniendo el resultado que se esperaba y decidió realizar, por ejemplo, un recorte en la tasa de interés en torno a un 0%, por ejemplo, ampliar el QE de 60 billones a lo que tenemos hoy en día, que son 80 billones de euros, y además de eso, ampliar el plazo de finalización del QE para el mes de marzo del 2017. Todavía nos quedan un par de meses para ver en realidad si es que efectivamente se está entregando o no este estímulo a la economía y ver si es que efectivamente tiene el resultado que se espera. Ahora ya hemos tenido declaraciones de varios miembros del Banco Central Europeo que han estado diciendo que ellos esperaban que la recuperación, luego de haber entregado estos estímulos, fueran más rápidas de lo que se ha estado teniendo. Lamentablemente ya muchos han declarado la semana pasada, inclusive Mario Draghi, diciendo que no se está dando al ritmo que ellos deseaban, pero que todavía podría tenerse el resultado que esperaban en un par de meses más, es decir, viene más lento de lo que se estaba esperando. Ante lo mismo también hay un poquito de duda respecto a si finalmente el QE que se expandió en marzo de este año vaya efectivamente a finalizar durante el mes de marzo del 2017. Podría pasar algo muy parecido a lo que ocurrió dentro de la economía de Estados Unidos, donde la economía de Estados Unidos partió con un QE, luego tuvieron que ampliarlo hacia un QE2 y finalmente terminar en un QE3. Todo eso acompañado con, por supuesto, recortes de tasas de interés, variaciones en los programas de estímulos que estaba entregando Estados Unidos y solamente eso ayuda a que tuviera la recuperación que hoy en día ya todos conocemos. En el caso de la zona euro, todavía no se da ni siquiera el primer empuje o salida desde los niveles actuales en los cuales se encuentra la economía. La bolsa europea sí ha estado reaccionando con estos QEs, ha estado mostrándose un poco más optimista respecto a estos estímulos que se le han estado entregando, pero no podemos solamente quedarnos con eso. Tenemos que evaluar qué es lo que está pasando a nivel interno para poder evaluar si es que efectivamente vamos a tener otro QE, vamos a tener otro recorte de tasas de interés. En las últimas declaraciones de Mario Draghi, que fueron durante la semana pasada, esta semana tenemos nuevamente declaraciones de Mario Draghi, la tuvimos durante el día de ayer. No se descarta que haya un recorte en la tasa de interés a futuro, no se descarta una nueva ampliación del programa del QE. De hecho, cuando se generó esa ampliación del plazo del QE, en marzo del 2016, se dijo que la primera fecha de término sería en marzo del 2017, pero no descartaban que se pudiera expandir o extender, en realidad es extender un poco más el plazo de este programa. Así que esa es una breve introducción a lo que ha estado ocurriendo durante todo este año 2016, lo que se esperaba que ocurriera y lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver si es que efectivamente vamos a llegar en torno a esos niveles, porque como les mencionaba, a principios de año se proyectaba que, por ejemplo, el IBEX llegara a zonas en torno a los 11.400, 11.500 y está muy alejado de esos niveles. Así que les recuerdo una vez más que pueden enviarme todas sus consultas a través del chat. Amelia, muchas gracias por tus comentarios ahí que me acaban de llegar. Recuerda que si tienes cualquier duda o comentario, ahí me la puedes hacer llegar. La primera pregunta la tiene respecto al DAX.
Amelia dice, ¿con qué instrumentos tiene una correlación con mayor opción para operar? Buena pregunta, Amelia, y tiene bastante correlación con otros instrumentos que tienen directa relación con el mercado alemán, como por ejemplo el Bund, que es los bonos del Tesoro alemán a 10 años que lo encuentras en la plataforma de trading. Tienen una correlación muy fuerte. Ahora, lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. En ese caso, si es que lo que estás buscando es diversificar, deberías en este caso tratar de buscar algún instrumento que no tenga una correlación tan fuerte con el DAX, de manera de no poner todos los huevos en la misma canasta, sino que trates de ir poniendo en distintos instrumentos, de manera que si tienes una opinión respecto al DAX, esa opinión la tomes o la consideres en base a ese instrumento en particular, y luego busques otros instrumentos para tratar de tener una diversificación mayor en términos de riesgo. ¿Ya? Así que, bueno, ahora voy de inmediato con lo que sigue. Vamos a ver el primer tema en particular, que es la salud económica de la Unión Europea. Aquí les muestro un gráfico respecto a la tasa de inflación anual que ha tenido la Unión Europea. Es un gráfico que va desde el año 2006 hacia el año 2016, que es lo que tenemos actualmente. Si se fijan, tuvimos una pendiente hacia el alza prácticamente entre el año 2009 y principios o finales del año 2011. Venía esa recuperación en las cifras de inflación por parte de la economía de la zona euro. Se alcanzaron niveles incluso por sobre el 2%, que es el objetivo que tiene el Banco Central Europeo. Tuvimos una inflación o una tasa de inflación a finales del 2011, principios del 2012, en torno a ese 3%. Y luego de ahí hemos tenido solamente movimientos hacia la baja por parte de la misma. De hecho, esas caídas y esa pendiente bajista que tiene la tasa de interés dentro de la zona euro ha llevado a que en varias oportunidades se haya estado especulando respecto a una economía que se encuentra en deflación, con una inflación demasiado baja. Eso es lo que quiere decir. Todavía tenemos una tendencia bajista, lamentablemente, para la zona euro. En algunos momentos durante el año 2015 alcanzó niveles que estaban en territorio negativo, rápidamente salió de ese territorio negativo y hoy en día está cotizando en torno al 0%, por debajo de un 1%. La caída principal que llevó a que la tasa de interés en la zona euro llegara a territorios negativos durante el año 2015 tiene directa relación con lo que ocurrió con las caídas en el precio del petróleo. No solamente repercutió a la zona euro, sino que también repercutió a toda la inflación a nivel mundial. Esa baja brusca en los precios del barril de petróleo, pasando de $100 el barril a niveles que se encontraban por debajo de los $50 el barril, claramente afectó esa variación que se tiene en términos de inflación. Recuerden que la inflación de una economía se mide a partir de una canasta que está compuesta de los mismos bienes, que en algunos casos incluye ciertos alimentos, en otros casos incluye, por ejemplo, servicios básicos y también incluye, por ejemplo, el petróleo. ¿Ya? Entonces, si uno toma en consideración el factor de que una de estas variables cayó bruscamente, claramente va a impactar dentro de la variación de la cifra de inflación en general, sobre todo si es que el resto de las variables se mantuvo constante. Por ejemplo, si los precios de los alimentos se mantuvo constante, los precios de los servicios básicos se mantuvo constante y tuvimos una fuerte caída en el precio del petróleo, claramente la variación en la cifra de inflación iba a apuntar hacia la baja. Así que no era mucha sorpresa que efectivamente tuviéramos una caída de territorio negativo durante el 2015, porque efectivamente no teníamos ningún tipo de cambio en los precios de los alimentos o en los precios de los servicios básicos. Ahora, a esto tenemos que añadirle otros factores, como por ejemplo es el continuar viendo una alta cantidad de desempleo en ese momento en particular. Teníamos todavía y todavía tenemos un desempleo que está por sobre el 10%. La última lectura que arrojó el IPC de la zona euro, que fue dado a conocer hace un par de semanas atrás, era de un 0,2%. Estamos prácticamente en torno a un 0%. Claramente el Banco Central Europeo hoy en día tiene un gran problema, porque hemos visto recuperación en los precios del petróleo, no excesivamente, pero sí por lo menos ha estado estancado entre los niveles de los $40 el barril a prácticamente los $53 el barril, sin grandes fluctuaciones. Recuerden que este año tuvimos momentos en los cuales el precio del barril de petróleo estaba por debajo de $30 el barril, un movimiento bastante brusco hacia la baja. En los últimos meses ha estado estancado en torno a esos niveles, por ende, eso podría haber ayudado a que las cifras de inflación se recuperasen, pero no hemos tenido esa recuperación. Por otro lado, tenemos también los cambios que hemos tenido en las tasas de interés en comparación a las cifras de inflación. Los primeros estímulos, como yo les mencionaba, por parte del Banco Central Europeo a través del recorte de la tasa de interés luego de que estallara la crisis subprime, vinieron
y generaron un impacto positivo dentro de las cifras de inflación. Ese recorte de la tasa de interés que estaba por sobre un 4%, dejándola en torno a un 1%, llevó a que las cifras de inflación pasaran de territorio negativo a quedar en torno a un 3%. Se dio la teoría de manera perfecta. Recortamos la tasa de interés, sube la inflación, el mercado se mantiene de manera normal, o por lo menos lo tenemos controlado. ¿Qué pasó después de eso? Después de eso, durante el año 2012, como teníamos una inflación que estaba por sobre el 2%, el Banco Central Europeo vino y generó pequeñas alzas en las tasas de interés, todavía dejándolas por debajo del 2%, pero sí estaban por sobre el 1%. Después empezamos a tener caídas rápidas en las cifras de inflación y nuevamente el Banco Central Europeo, pensando en la teoría, dijo, ok, si tenemos caídas en las cifras de inflación, voy a recortar de nuevo la tasa de interés. Y así lo fue haciendo incluso hasta este año, donde quedaron las tasas de interés en territorio de cero. Me refiero a la tasa de interés en términos generales. Pero ¿qué pasó? Que hoy el mercado no se está moviendo en base a la teoría. Las cifras de inflación no se están recuperando como lo hicieron en el año 2009 al año 2012. No tenemos esa alza en las cifras de inflación a pesar de que tengamos tasas de interés que estén en territorio de cero. Entonces, claramente aquí ya empezamos a tener un poquito más de preocupación respecto a lo que realmente está afectando al mercado, porque claramente ya la teoría o los estímulos que se entregaban antes no son suficientes, porque el mercado no está reaccionando. Así que eso también es algo a tener en consideración, porque si se fijan, pasamos de una tasa de interés en el año 2012 de un 1% a quedar hoy en día en un 0%. Y no hemos tenido en ningún momento un quiebre de la línea de tendencia que tiene hacia la baja las cifras de inflación. Así que lo único que quedaría ahora sería que recorte la tasa de interés a territorio negativo. Y ojo con eso, porque las tasas de interés en territorio negativo siempre van a presentar cierto temor en ser utilizadas. Porque una tasa de interés en territorio negativo significa que a las personas que soliciten un crédito les van a estar entregando un beneficio por tomar ese crédito. ¿Qué pasa cuando todo el mercado o todos los consumidores se acostumbran a eso? Cuando uno genera un pequeño cambio en la tasa para volverla a una política monetaria un poquito más restrictiva, a pesar de que todavía siga siendo expansiva, genera presión al mercado y genera que no se comporte de la manera que se esperaba. Así que es algo que también tenemos que tener presente de todas maneras. Ahora, ¿qué pasa con las cifras de crecimiento? Si se fijan, aquí tenemos otro dato. Ya hablamos un poco acerca de la inflación, hablamos de las tasas de interés. Recuerden que las tasas de desempleo todavía no son capaces de generar un fuerte movimiento. Me refiero que todavía estamos con una tasa de desempleo que todavía está por sobre un 10%. Hemos tenido caídas en la tasa de desempleo, pero las variaciones han sido bastante bajas. Y los principales países que tienen un desempleo alto son por lo menos España, tiene todavía una tasa de desempleo que está en torno a un 20%. Y como vamos a ver más adelante, España es uno de los principales países que le entregan la mayor cantidad de Producto Interno Bruto a la zona euro. Aquí tenemos la cifra de Producto Interno Bruto de la Unión Europea en general y el Producto Interno Bruto. Recuerden que en el pasado, si nosotros miramos esta gráfica, era un indicador adelantado de las cifras de IPC. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes miran el gráfico, tenemos una pendiente de la tasa de inflación que iba hacia la baja. En el año 2000 tuvimos un máximo en las cifras de Producto Interno Bruto y un par de meses después tuvimos un máximo en las cifras de inflación, en la tasa de inflación. ¿Qué pasó durante el año 2008 antes de que estallara la crisis financiera? Tuvimos nuevamente un máximo en las cifras de Producto Interno Bruto y luego empezó con una caída. Un par de meses después tuvimos también un máximo en las cifras de inflación y luego vino la brusca caída por parte de la misma. Y lo que está ocurriendo hoy en día es que tenemos posiblemente un nuevo máximo en las cifras de Producto Interno Bruto y estamos teniendo solamente mínimos en las cifras de inflación. Es decir, pasó de una correlación que podíamos hablar que fuera positiva y de hecho un poquito atrasada entre las cifras de Producto Interno Bruto y las cifras de inflación a una correlación totalmente opuesta entre ambos datos. La última correlación positiva que tuvimos entre ambos indicadores fue durante el año 2012. Tuvimos máximo en el 2011 en cifras de Producto Interno Bruto, después vino una caída. Meses después tuvimos un máximo en las cifras de inflación y después vino la caída. Así que esto lo quería mencionar porque
aquí sí tenemos un factor que ha estado afectando y que tiene que ver con las caídas en el precio del petróleo. Pero de todas maneras, ojo que las cifras de crecimiento también tienen una pendiente hacia la baja. Y en los últimos meses ha estado estancada en torno a un 2%, muy similar a lo que ha estado pasando en Estados Unidos. Entonces, a pesar de tener un euro que sea tan débil frente al resto de sus contrapartes, por lo menos frente al dólar está encajonado entre los 1,050 y los 1,15, igual ese bajo euro no ha estado apoyando a que, por ejemplo, se genere mayor exportación y de esa manera puedan crecer y tener unas cifras de crecimiento que estén por sobre el 2%. Así que vamos a prestarle mucha atención a esto porque venía funcionando bastante bien entre el año 2010 hasta el año 2012 y lamentablemente para nosotros se desacopló en este año 2015 donde claramente el máximo alcanzado en las cifras de Producto Interno Bruto los primeros meses del año 2015, finales del 2015, hoy en día no están generando un nuevo máximo en las cifras de inflación. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta antes de continuar avanzando con los temas que tengo para revisión. Recuerden que si tienen cualquier duda me las pueden ir haciendo llegar a través del chat. Mientras tanto voy a seguir avanzando. Ahora hay otro tema que también quiero destacar, que tiene que ver la relación entre los bonos alemanes y las tasas de interés. Fíjense que los bonos en general son una herramienta que emite un gobierno en particular para tratar de captar más dinero. Entonces, por eso se da tanta relación entre los bonos de una economía y los principales índices de la misma, sobre todo a partir de las tasas de interés. En el caso de la relación entre los bonos alemanes y las tasas de interés, lo que tenemos aquí es una correlación que era, en este caso, bastante positiva entre ambos. Teníamos unas tasas de interés que estaban en torno a un 4% y teníamos también una tasa de los bonos a 10 años de Alemania que estaban también por sobre un 4%. Finalmente lo que vimos fue que a medida que íbamos teniendo recortes en las tasas de interés, en algunos momentos teníamos a los bonos moviéndose hacia el alza y en algunos momentos moviéndose hacia la baja. Los bonos también reflejan el sentimiento que tiene el mercado respecto a una economía. Entonces, cuando tenemos a las tasas de los bonos moviéndose hacia el alza, es porque hay mayor optimismo respecto a que la economía se va a recuperar o estaría con un crecimiento, por ejemplo, acelerado. A diferencia de cuando tenemos tasas de interés o las tasas de los bonos, en territorios negativos, en donde claramente hay bastante pesimismo respecto al comportamiento que ha estado teniendo la economía y que potencialmente podría tener a futuro. Entonces pasamos, como veíamos aquí en la gráfica, a tener una tasa de los bonos en torno a un 2% durante el año 2011, cuando teníamos la tasa de interés en torno a un 1%. Y en algunos momentos, durante ese año 2011, cuando teníamos las buenas cifras de crecimiento que vimos ya hace un par de diapositivas atrás, efectivamente se dio ese optimismo dentro del mercado y lo vimos reflejado en la tasa de los bonos, donde pasó de una tasa de un 2% a niveles por sobre el 3%. Luego de eso ya no hemos tenido ese mismo movimiento o esa misma relación. Y estamos viendo que por primera vez en la historia estamos teniendo bonos alemanes en territorio negativo, lo que llama mucho la atención porque quiere decir que está teniendo un pensamiento, un sentimiento respecto al mercado más pesimista, en donde se espera que efectivamente tome más tiempo de lo normal, tener una recuperación dentro de la economía de la zona euro y al mismo tiempo quizás poder tener espacio para poder continuar con los recortes de las tasas de interés. Así que para que también lo tengamos presente. Aquí Eliseo tiene una pregunta, vamos a verla de inmediato, dice, ¿podríamos decir que si sube el petróleo cambiaría la correlación con el euro? Mira, si sube el petróleo, eso podría ayudarte a que efectivamente suban las cifras de inflación. ¿Por qué? Porque, como vimos recién, una de las principales variables que tiró la inflación hacia la baja fue el petróleo, porque tuvimos la misma cantidad de precio, por decirlo así, de los alimentos y de los servicios. Lo único que varió drásticamente fue el petróleo. Por ende, Eliseo, si tenemos un alza en el precio del petróleo que sea, por ejemplo, por sobre los 50 y llegue en torno a los 70 o por lo menos en torno a los 70, ojalá en torno a los 100, ahí podríamos tener a esa inflación que se recupera, porque todo el resto se ha mantenido constante. Y lo único que estaría generando ese clic para ver ese movimiento hacia el alza sería ese tema en particular. Ahora, eso no quiere decir que por solo tener este punto vamos a tener, por ejemplo, una recuperación en general de la zona euro. Podríamos tener una recuperación quizás netamente en las cifras de inflación.
Ojo que para que eso ocurra estamos altamente dependientes de lo que pueda ocurrir durante el día de hoy y el día de mañana en la reunión de Algeria, lo que ocurra dentro de las próximas reuniones de la OPEP y por supuesto también respecto a cualquier tipo de tensión geopolítica que sea capaz de demandar un alto nivel de petróleo también, como lo que ocurrió, por ejemplo, durante los primeros meses luego de la crisis subprime, cuando Estados Unidos movió sus tropas hacia Medio Oriente y demandó una alta cantidad de petróleo, lo que llevó a que los precios del barril de petróleo estuvieran por sobre los $100 el barril. Ahora voy con otra pregunta aquí que me hizo llegar también Juan. Dice aquí, ¿es posible sacar unos minutos y contarnos de qué trata el tema de dinero helicóptero que se ha venido hablando en Japón? Buena pregunta también, Juan, porque efectivamente eso fue un tema que fue sugerido por ejemplo, Ben Bernanke, el expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y se lo sugirió a la zona euro y también a Japón. ¿Qué es lo que es el helicóptero o dinero de helicóptero? Significa que un banco central va a salir a repartir dinero a la gente, casi que a regalarles dinero a la gente, para tratar de estimular de esa manera la economía. Por eso se llama un helicóptero de dinero o helicopter money, que es prácticamente ver un helicóptero volando y que en las hélices, en vez de estar rotando, también estén tirando dinero. Por eso se da esa analogía. Es que efectivamente entreguen dinero, repartan dinero a la gente de manera que haya, ¿qué cosa? Mayor consumo, y ese mayor consumo genere, por supuesto, la mayor producción de productos y bienes y servicios. Al tener esa mayor cantidad de productos, bienes y servicios que se están generando, lo más probable es que las empresas que buscan producir esa mayor cantidad de productos, bienes y servicios para poder abastecer la demanda que se tendría por todo este dinero que tendrían los consumidores en sus bolsillos para poder gastar, esas empresas tendrían que demandar entonces mayor mano de obra para poder tratar de alcanzar los niveles de producción para poder abastecer la demanda. Y cuando eso ocurre y se genera ese aumento de mano de obra, ves las tasas de desempleo, por ejemplo, moverse hacia la baja, donde hay cada vez menos desempleo. Y ese menos desempleo también genera que haya, en cierta medida, un crecimiento salarial, porque va a haber menos mano de obra disponible. Entonces, todo ese ciclo económico debería tender a darse. El tema está en que generar ese tipo de estímulo a la economía es un estímulo poco convencional y no muy atractivo para los principales bancos centrales porque después se tiene muy poco control respecto al dinero que se entregó. A diferencia de un dinero que tú estás entregando a través de una entidad bancaria donde sí tienes un punto inicial y un punto final. En este caso sería algo mucho más libre y menos control y por lo mismo, si es que ya tenemos todos estos estímulos expansivos entregados a la economía, tener cualquier tipo de cambio en lo mismo podría generar que el Banco Central después no le cueste, o sea, en realidad le cueste mucho volver a la normalidad. Tendrían que generar el retiro de ese helicóptero de dinero y tendrían también que generar, por ejemplo, alzas en las tasas de interés, generar la eliminación del QE. ¿Y cómo va a reaccionar entonces el mercado si ya le estás entregando todo en bandeja? Así que buena la pregunta también que me hiciste, Juan, porque efectivamente se ha hablado mucho respecto a ese tema durante todo este año, pero hay algunos que lo han descartado. Sobre todo el Banco Central Europeo lo ha descartado bastante y Japón, la verdad es que también no ha querido mucho ahondar en ese tema en particular. Aquí Eliseo me dice lo siguiente, entonces un déficit del sector público en un país es como un helicóptero de dinero. Buena pregunta también, Eliseo. Mira, podría ser, pero no tanto, porque el déficit del sector público también se puede dar por otros temas en particular. De hecho, hoy en día se ha estado hablando mucho también en estos últimos meses, en estos últimos 2 meses, que van a tener que generar gasto fiscal para poder tratar de estimular a la economía, donde ya no va a ser solamente necesaria los cambios que genere la política monetaria de un banco central, sino que ya tiene que venir de la mano de reformas en términos fiscales a nivel gubernamental. Y en el caso de la Unión Europea es un poquito más complicado. Cuando tú estás hablando de un cambio, de una reforma o de aumentar, por ejemplo, un gasto fiscal para tratar de estimular a la economía, cuando tú hablas de un país, es un país el que tiene que ponerse de acuerdo. Cuando hablas de la Unión Europea, es un conjunto de países que se tienen que poner de acuerdo. Entonces es mucho más complicado. Pero sí, mira, podría darse no como un helicóptero de dinero, pero sí podrían haber reformas estructurales que Mario Draghi ya ha solicitado. De hecho, en sus últimas declaraciones, él ha solicitado que
por favor, la Unión Europea en sí trate de generar alguna reforma estructural que esté ligada al gasto fiscal de manera de poder también tratar de estimular a la economía, porque el Banco Central Europeo por sí solo ya no puede. Ya no es que haya llegado a sus límites, pero le queda muy poco espacio para seguir entregando estímulos. Así que bueno, aquí me han llegado otras preguntas. Jesús dice, ¿eso significa que los bancos centrales prestarían el dinero a los ciudadanos con créditos a bajo interés? Jesús, buena pregunta, eso ya lo están haciendo hoy en día. Fíjate que la tasa de interés está en un 0%, es sin interés. Significaría entregarle dinero prácticamente sin ningún tipo de atadura. Es más que nada eso. Gustavo dice, ¿qué repercusiones ves tú que tendría el reciente protagonismo del Deutsche Bank? Vamos a ir de inmediato a eso, Gustavo, porque tiene mucho protagonismo, y ojo con Volkswagen también. Dirso decía, preguntaba sobre Venezuela, el principal exportador de petróleo. Es un país con una tasa de inflación con una estimación por encima del 29% mensual. Sí, Venezuela lamentablemente está con una tasa de interés, con un nivel de inflación excesivo, muy muy alto, y le ha estado pegando bastante duro los bajos precios del petróleo. Entonces es un tema puntual y particular, Tirso, de todas maneras, sí. Vamos a ver aquí. Aquí dice Jordi lo siguiente. Es difícil por el tema del control del déficit de cada país. Es correcto, Jordi. Mira, tú estás en Europa, Jordi, pero me da la impresión de que sí. Pero sí, en el caso del control del déficit de cada país es difícil, de todas maneras. De hecho, lo vamos a ver ahora de inmediato. Aquí me dice Víctor lo siguiente. El Banco Central Europeo en estos últimos días realizó una precisión con respecto a la banca europea. Se afirmó directamente que son muchos los bancos existentes en la Unión Europea. Sí, eso es verdad. Es posible ver antes de una recuperación en la inflación la caída de algunas instituciones financieras yo creo que es corregimiento de las inversiones que estos realizan en el continente. Buena pregunta, Víctor. De hecho, eso es algún tema súper importante y creo que nos vamos a tener que focalizar después, por temas de tiempo, en ese tema en particular, pero no lo dejen de lado lo que menciona Víctor, porque es correcto lo que él dice. El Banco Central Europeo afirmó que hay muchos bancos existentes en la Unión Europea. ¿Qué hace eso? Eso hace que no esté todo centralizado en un mismo banco. De hecho, el otro día estuve leyendo un poco acerca de ese tema en particular. Y la forma en la cual trabajan es que tienen al Banco Central Europeo y cada país tiene su propio Banco Central. Entonces, los préstamos que se generan, no necesariamente, me refiero a préstamos entre países dentro de la Unión, no necesariamente pasan todos por el Banco Central, sino que pueden pasar entre los otros bancos centrales. Por ejemplo, que el Banco de España reciba un préstamo por parte del Bundesbank, que es el principal también banco dentro de Europa. Y ellos se generan el préstamo entre ellos. Lo mismo puede ocurrir con, por ejemplo, Italia y el Banco de Francia, y no pasan por el Banco Central, no todos están teniendo una sola entidad por la cual se está generando todo este traspaso. Entonces, ese exceso de bancos está generando pérdida de control dentro de los mismos préstamos que se están entregando, y ante lo mismo también habían algunas malas prácticas que se estaban generando en el pasado, que por supuesto trataron de agotar ya en estos últimos años, que llevaron a que efectivamente hubiera un desorden de todos estos dineros prestados entre cada uno de los países. Interesante la pregunta, pero yo creo que ese tema vamos a tener que hacer algún seminario especial para eso, quizás puede ser dentro de las próximas semanas, porque es un tema muy importante y claramente es interesante, ¿ya? Jordi ahí me confirmaba que estaba en España. Perfecto, Jordi, gracias por la confirmación. Roberto dice, ¿qué pasaría con las tasas negativas respecto de los ahorradores? ¿Dejaría a la gente de ahorrar? Lo más probable es que sí. Con una tasa negativa, efectivamente podría generar ese efecto. Porque lo que está pasando hoy en día, buena pregunta también ahí la que me hizo Roberto, es que la gente está ahorrando con tasas de interés altas para poder también tratar de tomar ventaja con esa tasa de interés alta, pero con una tasa de interés baja también están ahorrando, es decir, están ahorrando todo el tiempo, y ese ahorro hace que la economía no se mueva como se movía antes, donde teníamos una economía que era mucho más consumista de la que es hoy en día. Entonces, eso que tú mencionas efectivamente podría también tratar de ocurrir. Poner incentivos para que la gente deje de ahorrar y de esa manera comience a gastar un poquito más y se dé el ciclo que ocurrió y que estuvo sucediendo en el pasado. Aquí tengo una pregunta. Mira, Mauricio me pregunta por la firma de acuerdos comerciales entre Rusia y China, ¿qué influencia puede tener en los mercados de divisas?
Mira, la verdad es que no he estado muy al día con ese tema en particular, pero tiene que ver, yo creo, directamente con el intercambio de flujos de capitales que potencialmente podrían haber entre ambos países. Cada vez que hay un acuerdo comercial entre dos grandes economías, tú esperas tener ya sea un aumento de importaciones o exportaciones dependiendo del tratado. Por ejemplo, en el caso de Chile, que tiene un tratado comercial con China, se ha estado dando mucho las importaciones provenientes desde China hacia Chile y se han estado generando hartas exportaciones desde Chile hacia China. Entonces se da un flujo de dinero entrando desde una economía hacia la otra, y eso claramente que impacta al mercado de divisas. Aquí dice Jesús lo siguiente: ¿qué ocurriría si la tasa de interés subiera? La gente no podría pagar sus créditos hipotecarios, ¿y cómo esto afectaría a los bancos? Buena pregunta también. La cantidad de cuentas incobrables aumentaría para los bancos. Me refiero a cuentas como clientes, ¿ya? La cantidad de clientes que no serían capaces de pagar sus créditos efectivamente sería mayor, y eso podría generar un aumento en las cuentas incobrables y claramente pondrían aprieto a los bancos. Así que voy a continuar un poquito porque para que no se me vaya el tiempo. Aquí hay otro tema que les estaba mencionando, que es el desempleo en la Unión Europea, que todavía se mantiene por sobre el 10%. La cantidad de gente desempleada dentro de la Unión Europea, los principales países que tienen una tasa de desempleo que todavía está por sobre el 10% son Grecia, España, Croacia, Chipre, Portugal, Italia, Eslovaquia, Francia y Latvia. Finlandia ya empieza a tener una tasa de desempleo más baja, Alemania está por debajo del 5%, Reino Unido, que todavía sigue siendo parte de la Unión, tenía una tasa de desempleo de en torno a un 5%, pero tenemos varios países que están en la parte superior. Imagínense la tasa de desempleo que tiene Grecia, está en torno a un 25%. Ahora, ¿qué tanto nos importa la tasa de desempleo de Grecia? La verdad es que no tanto. Es que no tanto porque no le aporta tanto al Producto Interno Bruto, pero sí nos importa la tasa de desempleo de España. Que la tasa de desempleo de España todavía esté por sobre un 20%, eso sí preocupa. ¿Y por qué preocupa? Bueno, ahí les voy a mencionar más adelante por qué preocupa en particular, porque tiene que ver con la distribución de Producto Interno Bruto en general de la Unión Europea. Ahora, aquí tenemos una gráfica en donde se muestra, por ejemplo, el comportamiento que ha estado teniendo el mercado accionario en general a través del Eurostoxx 50, y se ven los movimientos que ha estado teniendo cada vez que hemos estado frente a distintas crisis financieras. En particular, se muestra la caída que tuvo a partir de la crisis subprime, quedando en torno a una cotización de 2.000 puntos. Una economía débil claramente disminuye el apetito al riesgo, y hoy en día estamos frente a una economía que está débil, que es la Unión Europea en particular. Los inversionistas se ponen mucho más cautelosos y se refugian ante esta alta incertidumbre. Ahora, también es cierto que cuando generan estímulo los principales bancos centrales también se aumenta un poco el apetito al riesgo, pero ese apetito al riesgo disminuye cuando vuelve la incertidumbre. Tuvimos esas alzas en el Eurostoxx cuando tuvimos los primeros estímulos entregados por parte del Banco Central Europeo y pasamos de una cotización de 2.000 a 3.000. Y luego durante el año 2012, con nuevos recortes en las tasas de interés, tuvimos nuevamente el avance del Eurostoxx alcanzando máximos en torno a los 3.500 durante el año 2015. Ahí tuvimos varios recortes de tasas de interés. Incluso tuvimos máximos durante los primeros meses del año 2015. ¿Por qué? Porque tuvimos el programa del QE anunciado en marzo del 2015 y eso llevó a que efectivamente el Eurostoxx alcanzara niveles incluso por sobre los 3.500. Y hoy en día, ¿cuál es la pendiente? Hoy en día la pendiente es bajista a partir de una falta de claridad. Hemos tenido entrega de nuevos estímulos, ampliación del programa del QE en términos de cantidad y tiempo, y a pesar de eso no hemos tenido el mismo impacto que habíamos visto en el pasado, por ejemplo, en el Eurostoxx. Entonces, ante la poca claridad de la recuperación, la bolsa también se ha estado resintiendo en estos últimos meses. Ahora sí, volviendo un poco a lo que les había mencionado respecto a la distribución de Producto Interno Bruto de la Unión Europea, por lo menos lo que teníamos como dato duro proveniente desde el Banco Central Europeo era que los principales países que le aportaban el Producto Interno Bruto a la zona euro eran Alemania con un 23%, Alemania con un 28%, Francia con un 21%, Italia con un 11% y España con un 11%. Si se fijan, 4 países aportan más del 70% del Producto Interno Bruto de toda la zona euro. El resto es solamente un 23%. Estamos hablando de un 77% versus un 23%.
Claramente nos importa saber cómo está España, nos importa saber cómo está Italia, nos importa saber cómo está Francia y cómo está Alemania. Por eso, si ustedes se fijan en los calendarios económicos, cuando se entregan datos en términos mensuales, en términos semanales, de tasas de desempleo, crecimiento, IPC, nos enfocamos en estos principales países, porque efectivamente son los que le entregan un mayor peso a todo el Producto Interno Bruto de la zona euro. Algo que preocupa es que Alemania, por ejemplo, ha estado un poquito estancado. Efectivamente tiene una tasa de desempleo más baja, tiene un mejor crecimiento que el resto de los países, pero no está ayudando a todo el resto de los países a salir adelante. Entonces sí, Alemania se queda estancado con las mismas cifras de desempleo, con las mismas cifras de crecimiento, con las mismas cifras de IPC, necesariamente toda la zona euro se vuelve más dependiente de lo que está pasando en España, de lo que está pasando en Italia, de lo que está pasando en Francia. Ojo con Francia, porque Francia es un país bastante nacionalista y luego del Brexit también ha estado aumentando la cantidad de partidos pro-Francia, me refiero a que quieren dejar la Unión Europea a partir de la decisión que tomó el pueblo británico el 23 de junio y ya conocimos el resultado del 24 de dejar la Unión. Todavía no se entrega o no se invoca el artículo número 50 como lo mencionábamos en la mesa redonda, pero es algo a tener presente de todas maneras porque podría contagiarse de esto. Y si es eso, y si eso ocurre en realidad, sería una pérdida de un 21% del Producto Interno Bruto de la zona euro, que no es menor. Así que hay que prestarle mucha atención a eso. Ahora, ¿cuáles son los principales índices de la bolsa europea? Tenemos al FTSE 100, que es el principal índice de la bolsa de Londres, es publicado por el Financial Times. Lo componen los 100 principales valores de la bolsa de Londres. La capitalización de las empresas lo supone el 70% del valor total del mercado de valores de Londres. Entonces, si nosotros tomamos toda la bolsa de Londres, el FTSE tiene el 70% de la capitalización de las empresas. Por ende, es un muy buen referente para poder saber un poco cómo está desempeñándose la bolsa en Londres. Luego tenemos al CAC 40, que es el principal índice de referencia para el Euronext de París, de la bolsa de París. El índice es una media ponderada, ¿ya?, que toma en consideración los 40 valores más significativos dentro de las 100 mayores empresas que se transan en la bolsa de París. Claramente nos muestra un poco respecto a la salud que ha estado teniendo esa misma economía. Luego tenemos al IBEX 35, que es elaborado por bolsas y mercados españoles. Está formado por las 35 empresas más grandes con mayor liquidez que cotizan en las 4 bolsas españolas. España tiene 4 bolsas, la de Madrid, la de Barcelona, la de Bilbao y la de Valencia. Así que claramente el IBEX 35 también es un muy buen referente respecto a lo que está ocurriendo en España. Y como ya lo mencionábamos recién, dentro de los países que entregan mayor Producto Interno Bruto a toda la zona euro, sí vamos a querer focalizarnos en lo que está pasando con Francia, sí vamos a querer focalizarnos en lo que está pasando con España y también vamos a querer focalizarnos en lo que está pasando con Alemania a través del DAX alemán. El DAX 30 es el principal índice bursátil de referencia de la bolsa de Frankfurt. Toma en consideración las 30 principales empresas que están cotizadas en la bolsa y hay que tener algo presente, que ningún valor dentro del DAX puede tener un peso superior al 30%. Así que a lo más llegan un 30%, pero no más que eso. Cada una de las acciones que componen a estos índices tiene un peso distinto. Así que podríamos tener algunas acciones que mueven más a un índice que otras acciones, ¿ya? Así que otro tema que también tenemos que tener presente tiene que ver directa relación con el endeudamiento que están teniendo los países. Y aquí venía el título de la presentación del día de hoy, si es que estábamos frente a una posible crisis bancaria dentro de, por ejemplo, Italia. ¿Y por qué nos llama la atención Italia? Porque aquí tengo una gráfica que muestra la deuda pública que tienen los distintos países que componen a la Unión Europea. Y dentro de esos principales países que componen a la Unión Europea, los que tienen mayor deuda son Portugal, España, Italia y Grecia. Esos son los principales. Por ende, cuando hay ruido respecto a que podría haber una potencial crisis bancaria en Italia, claramente que nos pone en alerta. ¿Por qué? Porque Italia tiene mucha deuda pública, tiene un alto porcentaje de que se le entrega al Producto Interno Bruto de toda la zona euro. Cuando nos
cuando tenemos información, por ejemplo, respecto a lo que está ocurriendo con algunos bancos dentro de Alemania, también salta un poco la duda. Alemania no está tan endeudada como sí está España, Portugal e Italia, pero está en un rango entre 60 a 70 en términos de porcentaje a partir del Producto Interno Bruto. Hay otras economías que no tienen niveles de endeudamiento tan altos, como por ejemplo Rumania, Bulgaria, República Checa, Polonia, entre otros más. Así que este mapita es interesante tenerlo presente porque cuando hay países que están muy endeudados, también levantan un poco la alerta respecto a que el Banco Central Europeo vaya a tener que entregarle algún tipo de rescate, como ya ocurrió en el pasado, por ejemplo, con Grecia. Ahora la pregunta es, ¿está dispuesto a seguir el Banco Central Europeo y toda la Unión Europea, sobre todo estos 4 países en particular, salvando a países como por ejemplo Grecia? Si se fijan, recién yo les mencionaba que la tasa de desempleo de Grecia de más de un 20% no era tan importante, de más, en torno a un 25% no era tan importante. ¿Y por qué no es tan importante? Porque no le entrega gran peso al Producto Interno Bruto. Sí es importante la tasa de desempleo de España, porque sí tiene un alto porcentaje de las cifras de Producto Interno Bruto. Si llegásemos a tener una tasa de desempleo en España que comience rápidamente a mejorar, lo más probable es que tengamos una cifra de Producto Interno Bruto de la zona euro, si todo el resto se mantiene constante, que vaya hacia el alza. Y ahí empezamos a ver cómo quizás comienza a apoyar el crecimiento dentro de otros países, como por ejemplo Italia. Así que hay que tenerlo presente también. Disculpen si voy avanzando, pero ya me quedan pocos minutos y me van a cortar la primera sesión, así que quiero revisar por lo menos los niveles de precio clave para los principales instrumentos. En base a esto mismo, hace un par de minutos atrás me preguntaron por el Deutsche Bank. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido que el día de ayer el Deutsche Bank tuvo una caída a mínimos históricos de la cotización del Deutsche Bank. Recuerden que el Deutsche Bank es una empresa que tuvo una sanción proveniente desde Estados Unidos. Van a tener que pagar más de 14.000 millones de dólares a la economía de Estados Unidos. También se entregó como información que efectivamente ojo que el Deutsche Bank es el primer banco de Alemania. ¿Ya? Ayer caía alrededor de un 6%, son 14.000 millones de dólares que exigen las autoridades norteamericanas como multa. Y eso arrastró al DAX alemán hacia la baja durante la sesión de trading del día de ayer. Durante la sesión de trading del día de hoy, nuevamente las acciones del Deutsche Bank alcanzaron un nuevo mínimo que estaba en torno a los 10.21 euros. Eso es una caída de más de un 3,4%. Continúa presionando al DAX alemán hacia la baja. Aquí tenemos niveles de precio clave para el DAX en términos semanales. Es un gráfico semanal. Si se fijan, tiene una pendiente bastante importante hacia el alza. Por lo menos desde el año 2012 hasta el día de hoy, todavía se mantiene con esa pendiente hacia el alza, pero ojo, que las caídas que ha estado presentando el DAX no nos hablan en realidad de una pendiente de más corto plazo, mediano plazo diría yo, a partir de los máximos que tuvimos durante el año 2015, de movimientos bajistas. Hoy en día los movimientos hacia la baja están detenidos en torno a la zona de los 8.800. Hoy en día cotiza el DAX en torno a los 10.300. Esta impresión de pantalla fue sacada el día viernes de la semana pasada y claramente ya hemos tenido movimientos importantes dentro del mercado. Pasamos de tener una cotización de 10.675 a 10.300, ya rompiendo durante la sesión del día de hoy. Próximo nivel importante que tiene en términos de la gráfica semanal lo arroja el 38.2% de un Fibonacci, trazado desde los mínimos que tuvimos durante el año 2012 a los máximos del año 2015. Eso está en torno a los 9.563. Para poder llegar a los 9.563 tenemos que confirmar la ruptura de los 10.000. Si continúa la presión por parte del Deutsche Bank con continuos movimientos hacia la baja, sobre todo luego de que Angela Merkel desestimara cualquier tipo de intervención del gobierno alemán para poder apoyar al Deutsche Bank a pagar esa multa, si a eso le añadimos cualquier tipo de sanción que pueda recibir Volkswagen, también una de las empresas que tiene gran peso dentro de la composición del índice, esa presión hacia la baja podría continuar. Hay que estar muy atentos también a lo que mencionábamos respecto a cualquier tipo de declaración proveniente desde algún banco central, sobre todo respecto a lo que pueda estar ocurriendo en la misma Unión Europea, con el Banco Central Europeo, y también con lo que pueda estar ocurriendo, por ejemplo, con movimientos dentro del Standard & Poor's que podrían replicarse dentro de la bolsa europea. Por otro lado, también podría ocurrir lo mismo si es que tenemos algún tipo de movimiento brusco a partir del Brexit. Así que niveles claves a monitorear. Mientras no rompa esa línea de tendencia hacia la baja, estamos frente a una tendencia bajista por ir a buscar los 10.000 y en
extensión 9.563. Si llega a romper, claramente las caídas tendrían su fin y empezaría a tratar de ir a buscar resistencias en torno a la zona psicológica de los 11.000. Por otro lado, el IBEX 35, el principal índice de España, también se ha visto arrastrado por los movimientos que tuvimos en la bolsa alemana. El día de hoy, los movimientos hacia la baja también vienen a partir de las caídas en las acciones relacionadas al sector financiero, al sector bancario. El Banco Popular y Sabadell estaban cayendo al día de hoy en torno a un 2,5%. Santander, BBVA también tenían caídas, pero un poco menores a las que mencioné recién, 0,46% y 0,58% respectivamente. Telefónica también estaba presentando caídas y claramente eso apoyó los movimientos hacia la baja por parte del IBEX. Esta es una gráfica semanal, tiene pendiente bajista el IBEX, una pendiente bajista mayor que la que tiene el DAX alemán. Desde el mismo Fibonacci que teníamos trazado para el DAX, desde el mismo mínimo que tuvimos durante el 2012 a un máximo que tuvimos durante el 2015, el IBEX el día de hoy está cotizando por debajo del 50% del Fibonacci. Está buscando el 61.8, eso está en 8.180, está muy alejado de esos 11.400 que proyectaban a principio de año algunos analistas. La verdad es que hoy en día se ve bastante difícil que el precio pueda finalizar el año en torno a esos niveles y para poder confirmar cualquier tipo de recuperación mayor que nos deje en torno a esa zona, debería necesariamente romper esa línea de tendencia hacia la baja. En este momento está buscando como primer nivel de soporte la zona en torno a los 8.459, es un Fibonacci de más corto plazo, desde ahí tiene los 8.180 y luego ya monitorearíamos muy de cerca los mínimos que tuvimos durante este año 2016, pero hay presión bajista por parte del principal índice de la bolsa española. Y por último, para el CAC 40, el principal índice de la bolsa de Francia, muy parecido a los otros tres índices, también tiene pendiente bajista. Si se fijan, ninguno de ellos tiene ningún motivo para poder impulsarse hacia el alza. Por eso están todos alineados hacia la baja. Tenemos esta línea de tendencia bajista. De llegar a respetar esa línea de tendencia hacia la baja, el precio podría continuar con las caídas. Lo más probable es que se alinee a las caídas que ha estado presentando el DAX, el IBEX, el Eurostock 50, tómenlo como referencia. Se entrega la señal de que lo más probable es que el resto de los índices dentro de toda Europa están también con algún movimiento en particular. El día de hoy está a la baja. El CAC 40 tenía un piso en 4.294, luego de romper ese nivel ya se traslada al nivel de doble cero de los 4.200. El piso más importante que tiene el CAC 40 es la zona que está en torno a los 4.000. Si se fijan, los 4.000 lo viene respetando desde el año 2014, ha tocado en varias oportunidades ese nivel psicológico, ha generado mechas, pero no cuerpos de las velas cerrando por debajo de los 4.000. Por ende, si vamos a estar monitoreando un nivel de precio de continuidad de movimientos hacia la baja en torno a esos 4.000, claramente el nivel de soporte va a ser el más relevante. Ojo con la invocación del artículo número 50 del Brexit, ya para finalizar con esta primera sesión de los seminarios en particular que vamos a estar realizando en estas conferencias en línea. Ojo con la invocación del artículo número 50. Hay algunos analistas que están evaluando que el impacto de la salida real de Reino Unido de la Unión Europea no va a estar afectando tanto a Reino Unido, porque Reino Unido ya tomó las políticas necesarias para poder tratar de llevar bien esta salida, pero estaría teniendo un impacto más negativo dentro de la Unión Europea. Por eso también Mario Draghi ha salido a decir que todavía el impacto real no se ha tenido y que todavía están muy cautelosos respecto a lo que pueda estar ocurriendo. Así que bueno, veo que me han llegado muchas preguntas, pero lamentablemente tengo que dar el espacio para que Joseba también pueda preparar su presentación, que parte dentro de 5 minutos más. De hecho, me pasé 5 minutos, así que cualquier duda que haya quedado pendiente me la pueden enviar al correo de espanol@fxcm.com y espero verlos ya durante los próximos días en nuevos seminarios para poder evaluar los movimientos del mercado. Que tengan una excelente sesión de trading. Hasta luego.